presidente de Acaire, Giovanni Barletta, a quien le cedo la palabra mientras avanzamos un poquito en el tema. Ingeniero Giovanni. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos desde varios continentes. Bienvenidos a este foro iberoamericano de cadena de frío en productos perecederos. Cortas palabras, estamos dando gracias a nuestros panelistas, al moderador del foro, Diego, a Paloma, Marco, muchas gracias. Nos visitan desde España para Paraguay. Ya Gabriel entra en detalle. Todo nuestro equipo, Diego, Gabriel y todo lo que tenemos desde el equipo de Acaire colaborándonos, Claudia, Bolívar, Dalia. Bienvenidos y aprovechemos esta excelente experiencia en el marco de Expo Acaire y nuestros ciclos de conferencias. Muy buenos días. Bueno, realmente es nuestra versión número 19 de Expo Acaire. Algo completamente distinto. Congreso Virtual de Refrigeración y Climatización, que se denomina Acaire Innova y Transforma una experiencia sin fronteras. Mi nombre es Gabriel Gómez, soy expresidente de Acaire y su anfitrión, junto con el equipo de Acaire. Nuestros agradecimientos, sí, particularmente a los conferencistas, colegas y miembros del Consejo de la Cadena de Frío de la FAYAR. El moderador del foro del día de hoy es el ingeniero Diego Fernando Arias, que es el presidente actual del capítulo Cadena de Frío de Acaire. Marcos Micheli, ingeniero electromecánico, refrigeración comercial e industrial de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, directivo de Tecnimed, empresa de 28 años de experiencia en frío industrial y comercial, socio fundador y representante doctor ingeniero, agrónomo, docente de la Universidad Navarra, representante de ATESIR, la Asociación Española de Aire Acondicionado y Refrigeración, vicerrectora de la Universidad Pública de Navarra. Y nuestro moderador, el ingeniero Diego Fernando Arias, que es ingeniero mecánico con amplia trayectoria en la industria de la refrigeración en Colombia. Actualmente se desempeña como director técnico de una de las empresas líderes del sector cárnico, particularmente porcícola en Colombia. Pensé que era para yo ingresar. El objetivo del foro, Cadena de Frío en Productos Perecederos, es conocer las experiencias, buenas prácticas y el rol de las asociaciones en la cadena de frío en países miembros de la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración, FAYAR. Realmente ha sido muy interesante y muy particular el momento que estamos viviendo para evidenciar aún más la importancia de la cadena de frío. Particularmente en Colombia se han notado las debilidades y las oportunidades que se presentan al tener una cadena de frío en desarrollo. Entonces quisiéramos contar con todas estas experiencias en otros países, particularmente en España, en Uruguay en este momento, y poder profundizar también en este foro y conocer más en detalle todo lo que viene hacia adelante en la cadena de frío en Colombia. Sabemos que es una oportunidad, realmente la necesidad es absolutamente indispensable, entonces, sin más, pues yo creo que vamos a iniciar este foro. Entonces, ingeniero Diego Fernando, aquí le doy la palabra. Gracias, Gabriel. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar. Este evento está extraordinario. Gracias a los panelistas, a Paloma, a Marcos, por participar. Bueno, digamos que el tema de la cadena de frío, ahorita más que todo en esta situación nos hemos dado cuenta cómo más que nunca se necesita llevar alimentos de buenas características y inocuos a diferentes sitios, y poderlos almacenar. Hemos evidenciado que nosotros acá en Colombia aún tenemos muchísimas oportunidades de crecer, de mejorar, de poder aumentar la cadena de frío,
que ahora llaman cadena de valor, para que pequeños productores, medianos productores puedan llevar sus productos a otros sitios, para que el propósito de la refrigeración, que fue el que en su momento ayudó a desarrollar las ciudades y al progreso de la humanidad, se fortalezca. Nosotros hemos estado trabajando bastante para poder concientizar, sensibilizar a las personas y a los productores que la cadena de frío no es un lujo, es una necesidad latente, y fortalecerla y llevarla a su crecimiento en estos países que estamos en vía de desarrollo. De pronto Paloma nos puede contar cuál es el efecto, digamos, que ha tenido la cadena de frío allí en España, cuál ha sido el camino que han recorrido allí para nosotros tratar de imitar de alguna manera de las cosas buenas y tratar de evitar de alguna manera las cosas que pues digamos no son correctas, igual que Marcos. Entonces digamos que lo que nosotros estamos buscando es llamar a las personas, a los productores, a que se sensibilicen. Digamos que en ciertas partes aún todavía no se utiliza la cadena de frío, no se almacena el producto refrigerado, y eso hace que se pierda mucho alimento. Ese alimento se podría llevar a otras zonas, se podrían crecer los mercados y se podría ayudar al progreso. Entonces, te doy la palabra, Paloma, para que, pues digamos, nos cuentes y tus experiencias y conocimientos. Paloma. Buenos días a todos. Ahora me escucháis. Bueno, pues voy a compartir pantalla, voy a hablar un poquito sobre cuál ha sido la visión que hemos tenido, los problemas que hemos tenido durante esta crisis, esta pandemia en España. Realmente, cuando ocurre algún problema del tipo como los que estamos teniendo, generalmente todo se centra en ese problema. Todo se centra en ese problema y a veces se dejan de lado cosas que son muy importantes, como puede ser la cadena de frío. Pero eso nosotros no lo podemos dejar. O sea, hay situaciones en las que tenemos que precisamente darle más peso a esa cadena de frío, que pueda hacer que muchas de las cosas de las que estamos hablando no tengan sentido. Vamos un poco a ello. Aquí he intentado expresar un poquito qué es lo que nos ha pasado a nosotros. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, pues que realmente a lo largo de los últimos años se van creando empresas que van generando valor dentro de España. Sí que hubo una crisis en el 12-13, pero parecía que lo teníamos totalmente superado y que las empresas se iban creando. Sin embargo, el efecto que nos ha tenido el confinamiento y la aparición del COVID ha sido una caída vertiginosa del número de empresas que se han inscrito en la Seguridad Social. Es decir, vamos a un punto de dificultad muy grande. Y en toda esta situación, en toda esta pandemia, ¿qué es lo que nos ha pasado? No sé si se ve bien aquí, pero es que la única industria que en España ha mantenido un poco el nivel de actividad ha sido la de alimentos. La de alimentos y otra probablemente que aquí no aparece, y es la de los medicamentos. Pero además no solamente ha pasado esto, sino que se prevé que durante el periodo de estabilización de toda esta pandemia, es decir, estamos hablando de todo lo que queda del año, esté por encima de lo que había sido otros años. Pero, ¿qué nos pasaría? ¿Qué pasaría si descuidáramos la cadena de frío y tuviéramos un problema de productos contaminados, de productos que no se han, o de no poder abastecer? Ha sido fundamental. Cuando se produjo el confinamiento, lo normal era ver supermercados vacíos, porque una de las cosas fundamentales que necesitamos es poder comer. Y para eso necesitamos el frío. Sin el frío hubiéramos tenido falta de suministros en un montón de productos y hubiera sido una sensación mucho más de caos. Y luego además está el tema de los medicamentos.
se está hablando de la vacuna, que si Rusia tiene ya vacuna, pero siempre estamos hablando, o sea, no estamos hablando de que la vacuna se va a hacer en casa a nuestro lado para que nos la puedan poner enseguida. La están investigando y la van a desarrollar en puntos lejanos donde tendrá que llegar a nosotros en buenas condiciones. ¿Qué pasaría si no hubiera cadena de frío? Que nos va a llegar una vacuna que no va a ser activa y no nos va a conseguir hacer el efecto que debería. Es decir, que el frío realmente es algo que va, en situaciones de crisis, es mucho, muy, muy, muy importante. Es tan importante como el poder comer o el poder curarse. Con toda esta historia, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que realmente en el mundo, si había habido un incremento, este año va a haber un decremento del PIB, del PIB, de realmente del 3%, el decremento. Pero es que este decremento realmente no es real. Si nosotros miramos lo que nos va a pasar en Europa o en América Latina y el Caribe, es que estamos hablando de decrementos del 7,5% o del 5,2%, que aunque luego consigamos incrementarnos en el 21, fíjense que realmente el incremento del 4,7 frente al decremento del 7,5 es que vamos a tener una situación de crisis importante. Y ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Sobre todo nosotros como asociaciones que estamos velando por un montón de socios que han confiado en nosotros, no podemos hacer otra cosa más que duplicar nuestros esfuerzos, adaptarnos a la situación y sobre todo generar confianza. Bueno, pues, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, pues evidentemente una asociación como es ACAIRE, es ATECIR o es FAIAR, lo que no puede es desatender su actividad habitual, porque eso generaría una incertidumbre que no debemos consentir. Además, tenemos que pensar, de todo lo que estamos haciendo, ¿hay algo que podamos aportar que tenga que ver con esta crisis? Es lo que nos ha pasado, hemos tenido que informar, estudiar y dar formación para ver hasta qué punto el aire acondicionado, la climatización puede tener una vinculación o hay que utilizarla bien para evitar que se propague el virus. Además, no solamente hay que saberlo, hay que abrir canales de comunicación, porque esa información tenemos que conseguir que llegue a todo el mundo, porque es la única forma de que no se generen burbujas en las que puede llegar a estar nuestro sector realmente muy perjudicado. Y luego, además, es un periodo mágico para sensibilizar de la importancia del frío en estos momentos. Es realmente importante que se sepa, no que realmente que si tú consigues, que también si consigues tener frío vas a aumentar la vida útil de un producto, que es muy importante, pero tienen que saber por qué si yo no bajo de 10 grados, mi producto puede generar una enfermedad a la persona que lo tome. Es muy importante, no podemos permitirnos ni eso, ni que la vacuna llegue a nuestro hospital y en el hospital no se mantenga en frío y que nos pongan una vacuna que no nos haga efecto. No nos lo podemos permitir. Evidentemente, el otro punto que he dicho, adaptarse a la situación, y lo estamos viendo con Expo ACAIRE virtual. O sea, realmente el virus nos ha puesto en una situación de salto de obstáculos que nos ha llevado a dos situaciones extremas. Una, no nos podemos comunicar de tú a tú, hemos perdido esa cercanía que tanto valorábamos y encima, por lo menos aquí en España, nos obligan a ir con una mascarilla a todos lados. Una mascarilla que nos hace muchas veces, o por lo menos eso me pasa a mí, que no reconozco a la gente. Voy a pedir que se pongan una foto en la mascarilla para saber de quién hablamos. Bueno, pues eso nos ha llevado a tener que poner en marcha todo un sistema de Internet, de mecanismos electrónicos, de tener ordenadores, de tener iPads, de tener teléfonos que nos comuniquen con el mundo para no perdernos en esta batalla. Y eso ha hecho, bueno, pues lo estamos viendo en este congreso. Estamos hablando desde casa y estamos comunicándonos y no pasa nada. Pero todas aquellas empresas que tengan una debilidad en el sistema informático es fundamental que aprendan de esta situación y que se pongan, que se metan en el canal virtual porque de alguna forma es lo que nos va a permitir seguir comunicándonos. He señalado aquí con un cuadro, un marco en negro,
en la necesidad del ordenador, porque creo que es el básico que vamos a necesitar como profesionales para adaptarnos a la situación. Quizás un teléfono móvil está muy bien, pero realmente a la hora de poder enviar cosas, recibirlas, a mí personalmente un teléfono se me queda bastante corto. Bueno, y luego está lo de generar confianza, es fundamental. Yo estoy de acuerdo con Snoopy cuando nos dice que realmente lo que solamente se hace una vez es morir, porque vivir tenemos que vivir cada día. Y para eso necesitamos, por un lado, no podemos desconectarnos de nuestros asociados. Tienen que saber que cuando nos necesitan estamos ahí. Y que si tenemos como tiene ATECIR, un comité técnico, ahí está. Y tenemos que saber su actividad. Y que si tenemos que inventarnos blogs o hacer cosas que nos van reclamando nuestros asociados, pues tenemos que habilitarlos, necesitamos un avance. Porque efectivamente, si yo cojo el teléfono y llamo a mi asesor y resulta que no lo encuentro, yo me encuentro desorientado. Y eso es lo que a día de hoy, y a mi juicio, no nos podemos permitir. Bien, y en ATECIR, ¿qué hemos hecho con respecto realmente a cuestiones de frío? Porque claro, o sea, sí que es verdad que en estos momentos lo que buscábamos era incrementar los esfuerzos en todo aquello que tenga que ver con el virus, con el COVID-19, pero también no podíamos dejar lo que estábamos haciendo. Y en esa dirección, pues teníamos 3 actividades, algunas que se generaron específicamente para eso y otras que estaban ahí y que se han seguido manteniendo. Uno es un curso de experto en refrigeración para formar. Estamos hablando de las 2 primeras de formación. Había que aprovechar en alguna, bueno, esto para el segundo. El primer, vamos a hablar un poquito de este experto de refrigeración que ha desarrollado ATECIR. Bueno, pues ATECIR vio que era necesario y es necesario el frío y hay que comunicarlo y especialmente a todos nuestros técnicos y para eso hay que formarles. En ATECIR han organizado un curso de experto en refrigeración que tiene 168 horas, pero que como se supone que los alumnos es gente que está trabajando, se concentra en los jueves a jornada completa. Y es un curso semipresencial, es decir, que durante todas las sesiones puedes hacerlo desde tu casa o desde tu trabajo, solamente los jueves, o puedes asistir, eso es elección de la persona, del asistente, y salvo algunas cuestiones que sí que hay que hacerlas presencialmente. Bueno, pues en este caso, cuando nos pilló la pandemia, o mejor dicho, el confinamiento, estábamos en pleno desarrollo. ¿Qué nos obligó? Bueno, pues porque como veis aquí, señalado en rojo, el 4 de junio, que era cuando terminaba la última sesión que estábamos haciendo, pues nos obligó a modificar virtualmente, a hacerlo un formato totalmente virtual. Hasta ahora era posible virtual para los alumnos. A partir de ese momento, pues fue también virtual para los profesores y tuvimos que impartir. Con el agravante que había que intentar comunicar, porque no es lo mismo. El problema de la utilización de estos medios es que hay que no podemos quedarnos en hablar con una máquina, que tenemos que pensar que detrás de la máquina hay un montón de personas que nos escuchan y a las que tenemos que llegar. Y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer. Os he puesto la web del curso por si queréis verlo y ver en qué consiste y ver cómo se puede organizar, porque puede ser una experiencia interesante para realizar en otros países y que se vayan generando cada vez más expertos. Cuanto más expertos haya en las industrias que sepan de refrigeración, mejor iremos. Otra de las cosas que hicimos es que empezamos ATECIR empezó a desarrollar cursos que podían ser de interés. Aquí pongo, dentro del programa de formación, pues había algunos, como el reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas, que había una novedad y se hizo, pero cuando ya nos pilló el confinamiento, hicimos uno en el que intentábamos explicar a todos los técnicos por qué es importante bajar la temperatura. O sea, ¿cuál es el papel? ¿Por qué la bajamos? Y si nos vemos en una situación difícil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque tenemos que saber por qué. Si no sabemos por qué, no podemos saber si en algún momento nos ha bajado o nos ha subido la temperatura a 14 grados, ¿qué ha podido pasar? Bueno, pues si lo sabemos, podemos actuar. Y esto es
unas formaciones que se han ido haciendo pues a petición de los socios que iban reclamando información y aprovechando que muchas de las empresas todavía tenían que estar paradas porque nos estuvimos sometidos a un confinamiento durante prácticamente un mes. Bueno, pues efectivamente en este curso que me tocó dar a mí, bueno, pues teníamos que ver precisamente eso, cuáles son los límites, las limitaciones que tenemos y además incluso nos pudimos permitir el hablar de hacia dónde va la innovación. O sea, si queremos seguir avanzando, ¿por dónde tenemos que ir? Bueno, pues ATECIR lo que hizo fue buscar expertos en los temas para que pudieran formar a las personas que estaban dentro de este campo. Y luego ya, y por último un poco, nos tenemos un congreso que también se hace, que es Tecnofrío, y que igual que hasta ahora era un congreso que era presencial. Este año no puede ser presencial, va a ser online. Y bueno, pues es interesante porque de cara a este foro que estamos aquí, es un congreso que se va a impartir en horario de tarde en España, lo que hace que sea posible que se pueda asistir desde toda América porque los horarios lo van a permitir. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues este congreso, y aquí tenéis la página web, congresotecnofrio.es, es muy sencillo. Se van a organizar una serie de mesas redondas donde a las que hemos invitado a personas especialistas en los distintos temas. En estas mesas redondas va a haber una primera sesión plenaria en la que se habla del frío y sociedad. Va a ser importante, bueno, va a haber un moderador y luego va a haber realmente, ¿de qué vamos a tratar? Pues realmente, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la historia de la refrigeración y cuál es su papel? Estamos hablando de cuestiones básicas para saber cuál es el papel del frío, llevado y explicado por gente que es experta en el frío. Luego, esto será el 30 de septiembre, en horario de tarde, y la primera y la segunda sesión. Y la segunda sesión es, después de toda esta pandemia, se nos ha puesto una situación en la que parece que ese camino que llevábamos de energías renovables, de eficiencia energética y demás, parece que se nos estaba parando. Pues no podemos pararlo, porque el reto va a ser mantener la refrigeración con estas nuevas energías renovables y además haciendo que nuestros sistemas sean lo más eficientes posible. Bueno, pues en esta segunda sesión hablaremos perfectamente cuál es el efecto del COVID sobre el sector de la refrigeración y qué cambios estructurales creemos que se prevén que van a desarrollarse. Yo creo que es una mesa redonda que nos puede aportar mucho de cara a lo que decía el ingeniero Diego, de ver cuál es el camino y por dónde podemos ir mejorando las cosas. Pasamos ya al 1 de octubre, también en horario de tarde, y vamos a tener una sesión, la tercera, que va a tratar de logística y el transporte frigorífico. ¿Qué es lo que vamos a intentar ver aquí? Bueno, pues realmente el transporte frigorífico muchas veces es un cuello de botella. Si nosotros nos ocupamos de hacer un producto bueno, en buenas condiciones, pero luego resulta que lo transportamos mal, todo el esfuerzo que hemos puesto se queda. No puede ser. Es muy importante y hay que ver dónde están los puntos flacos para involucrarnos un poco también en eso. Bueno, y por último tenemos la última mesa redonda, que es el problema de siempre, los refrigerantes y el medio ambiente y qué podemos hacer. Cuáles son las nuevas técnicas que tenemos y qué podemos mejorar. Bueno, y con esto realmente yo creo que lo he planteado todo y como nos dice Mafalda, aquí en la vida no hay ni premios ni castigos, sino la consecuencia de lo que hacemos. Y por supuesto, ni a ATECIR ni a CAIRE nos vamos a rendir. Por lo tanto, muchas gracias y vamos a ver cómo podemos afrontarlo entre todos. Gracias a todos. Muchas gracias, Paloma. Muy interesante toda la exposición y muchas reflexiones muy importantes acerca de la importancia de la sensibilización, de la capacitación
de cómo hacer entender o como que la gente piensa que los alimentos están en el supermercado simplemente ahí y no hay nada detrás, y todo el trabajo en cada eslabón, cómo podemos nosotros aportar al propósito de alimentar y de llevar vacunas y de colaborar con el desarrollo. Muy, muy interesante. Ingeniero Marcos, si quiere, lo escuchamos, su punto de vista, cómo siente que ha pasado toda la pandemia, cómo desde Paraguay hemos visto qué ha pasado y cómo sus experiencias, por favor, ingeniero. Sí, antes que nada, buenos días a todos. Espero que salga bien la recepción de sonido. Agradezco que me hayan invitado a participar de este foro. En realidad yo preparé una presentación más bien orientada al estado general de nuestro sector, la refrigeración aquí en Paraguay, del estado del avance en cuanto a las tecnologías aplicadas, un resumen rápido, y sobre todo de nuestra Cámara, las acciones que estamos tomando desde la Cámara. Si me permiten, voy a compartir entonces la presentación. Entiendo que ahí la están pudiendo observar. Entonces, en ese contexto, los principales campos de aplicación de refrigeración en nuestro medio están orientados a industria de alimentos, por supuesto, donde quizá el sector más fuerte sea el de la industria de la carne, vacunos de exportación principalmente, pero también para el consumo interno. Paraguay es un país que tanto exporta mucho como consume mucho internamente, ¿verdad? Estas instalaciones, de las cuales hay como unas 20 plantas de un tamaño importante, que faenan en total unas 10.000 cabezas por día, mayormente utilizan todas sistemas de amoníaco con recirculación, ¿verdad? También hay una vasta aplicación de diversos sistemas de refrigeración en la industria alimenticia en general, orientada principalmente al mercado interno. Y ahí está la industria láctea, que tiene un desarrollo bastante bueno. Prácticamente el 100% del mercado se abastece con productos lácteos locales. Ahí se utilizan chillers de agua, bancos de hielo, cadena de frío para la distribución, tanto en amoníaco como en halogenados. Tenemos producción de bebidas, cervezas, gaseosas, etcétera, que utilizan también muchos enfriadores, principalmente con amoníaco glicol. Las industrias avícolas, hay 3, 4 industrias en general, todas orientadas al mercado local. Hay algo de exportación en algunos cortes, en algunas piezas, pero no mucho, porque Paraguay tiene algunas dificultades con eliminación de algunas enfermedades, ¿verdad? Pero en el mercado interno, digamos que abastecen la totalidad del mercado, salvo lo que compita alguna importación formal y lastimosamente mucha importación informal. Acá tenemos el problema del contrabando. Paraguay es un país mediterráneo con fronteras prácticamente fáciles de cruzar. En una gran parte son secas, y las pocas que son por río finalmente son ríos no muy controlados tampoco, así que tenemos el problema del contrabando, que hace que los productos foráneos puedan ingresar según la balanza de la moneda. Y en general Paraguay tiene una moneda estable y infelizmente fuerte comparada con el real y el peso argentino, que siempre están por alguna regla de 3 cayendo en valor acá localmente, ¿verdad? Entonces fomenta un poco el contrabando de esos países grandes productores de alimentos hacia el nuestro. Hay también aplicaciones de refrigeración en la cadena logística, centros logísticos con capacidad de almacenamiento para la distribución, principalmente porque se establecen cerca de la ciudad. Paraguay tiene, digamos, 7 millones de habitantes, de los cuales 3 millones están alrededor de la capital y departamento central, que le llamamos, ¿verdad? Y los otros 3 millones están distribuidos en el interior, y muchas de las industrias de alimentos están en el interior, así que los centros logísticos se establecen aquí en el departamento central o cerca, por una cuestión de necesidad de distribución. Pero también son centros logísticos que acopian productos para la reexportación o a la espera de
contenedores para exportación, que es un problema que tenemos en Paraguay debido a esa mediterraneidad. Nosotros estamos obligados a traspasar los contenedores en Montevideo o Buenos Aires de una flota marítima a una flota fluvial y prácticamente vienen vacíos a Paraguay para recoger mercadería y salir. Entonces, la logística de eso no es fácil porque dependemos de que haya algún contenedor vacío en la zona o que se envíe de afuera hasta acá. Paraguay no importa muchas cosas congeladas del exterior, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, por eso hay estos centros logísticos ahora donde se acopia hasta que se consigue armar una flota o un convoy para exportar. Luego, otro sector que consume distintas tecnologías de frío es el sector comercial, retail, en supermercados y de minoristas y mayoristas. Mayormente se utilizaban sistemas de expansión directo con HCFC, hasta que por supuesto se le puso, digamos, un calendario de ir bajando la importación y el consumo. Entonces han ido migrando a expansión directa en HFC, pero más recientemente también buscando reducir la incidencia de los HFC y pasar a gases con menor efecto invernadero y mayor eficiencia energética. Hay una tendencia a sistemas de recirculación de glicol con centrales operadas con 134 y ahora la autoridad nuestra de medio ambiente, MADES, está queriendo proponer el uso de R290 en estas centrales. Nosotros en particular puse a propósito de esta marca Electrofrío. Es una marca brasilera en realidad, pero a nosotros, nuestra empresa Tecnimed, nos toca representarla acá, y Electrofrío también está desarrollando en Brasil propuestas con R290, y es lo que vamos a intentar en los próximos años incorporar para convertir la refrigeración en el sector retail como más amigable con el medio ambiente. Luego hay, por supuesto, cámaras frigoríficas de diversos tamaños para diversos usos, ya sea almacenamiento de medicamentos, tanto fabricados localmente como importados, distribuidores de perecederos. Hay muchos perecederos importados, principalmente la línea de congelados, todo lo que es mariscos, pescados de mar o de océano, digamos. El consumo no es grande, está limitado quizá solamente a restaurante gourmet y a algún sector que es aficionado a ese tipo de comida, pero es lo que genera oportunidades de aplicar también equipos de refrigeración. Obviamente en estos sistemas, dependiendo de la escala, se utilizan pequeñas unidades con gas halogenado, principalmente con compresor hermético de scroll, también semiherméticos si son cámaras un poco más grandes, dependiendo ya del uso. Esta que está acá a la derecha, por ejemplo, es para jugo de fruta de naranja, que se produce localmente y después se envase en ese tipo gaseosa grape, que le llaman, ¿verdad? Que nos tocó hacer. Pasando a lo que es nuestra cámara, me tocó el trabajo de aglutinar a profesionales del sector allá por el año 2001. Empezamos entre 8 o 9 personas a mover a empresas del sector y profesionales del sector para formalizar la creación de la cámara paraguaya de aire acondicionado, refrigeración y ventilación mecánica, CAPAREV. Nuestro logo es un ventilador que se mueve con una aleta que parece un copo de hielo ahí que se está dando vuelta y sopla un viento con el color de la bandera paraguaya. Se fundó entonces en el año 2002. Actualmente tenemos 35 empresas asociadas. Son pocas empresas, pero en el sector de por sí no hay muchas más empresas. Convengamos que si pudiéramos asociar a toda la empresa llegaríamos a 70 tal vez. Por alguna extraña razón, algunas empresas son renuentes a asociarse, pero cada año conseguimos convencer a alguna más. En este gremio estamos representados de los diversos sectores, profesionales de la instalación de aire acondicionado, importadores de equipos o repuestos,
fabricante de cámara frigorífica, que es en particular a lo que se dedica mi empresa, fabricante de ventiladores, que habrá estado participando ayer en lo que es calidad de aire, el señor Arcondo, en fin, un poco de cada sección estamos en la Capared. Como somos 35 empresas para tantas secciones, se imaginarán que ninguna es muy fuerte. Tal vez aire acondicionado es lo que concentra más de la mitad de nuestros asociados. Y es también la aplicación probablemente más grande de refrigeración en el país, dado que la temperatura nuestra exige tener sistema de aire acondicionado en todos los edificios y casas. Entre las acciones más destacadas de todos estos años, consideré las participaciones que tenemos en las distintas instancias oficiales. Somos miembros en el Ministerio de Medio Ambiente de un comité de buenas prácticas, o sea, tenemos, por así decirlo, un comité en el cual intervenimos con esta organización o con esta autoridad para justamente trazar los planes, como esos planes HPMP que se tienen que enviar a las Naciones Unidas para para el desescalamiento de los refrigerantes halogenados. Trabajamos muy de cerca con el INT, en el Instituto de Normalización y Tecnología Local. Formamos parte del Comité de 49 de Normas Técnicas. Somos miembros de la Unión Industrial Paraguaya. Estamos como en una de las instancias que se llama Consejo Directivo. Todos los gremios asociados tienen derecho a participación. Me toca a mí ser representante ahí. Y trabajamos en otras instancias que se van formando según la necesidad, con las aduanas, con el Ministerio de Industria y Comercio, con el Congreso Nacional cuando hay que hacer propuestas de leyes, etc. Imagínense todo esto con 35 personas, de las cuales 4 o 5 trabajamos. A mí me tocó ser presidente durante 6 años, 3 periodos, ¿verdad? Y me tienen todavía, a pesar de que ya no formo parte del Consejo Directivo, sigo teniendo que trabajar porque, bueno, no somos muchos, infelizmente, ¿verdad? Y tenemos que cubrir igual muchas áreas. En el marco del trabajo con el INTN y el MADES, uno de los proyectos que llevamos adelante fue el de certificado de competencia laboral. Esto es un trabajo que se hizo porque teníamos fondos del PNUD para, digamos, para toda esta campaña de cambio de uso de refrigerantes. Paraguay no es el destinatario de muchos fondos, tuvimos que elegir a qué destinarlo y dijimos, bueno, profesionalicemos el sector. Y propusimos la creación del sistema de certificación por competencias laborales. En esto nos ayudó Colombia, el SENA de Colombia, no recuerdo el nombre de la profesional que venía a estos congresos que hicimos, pero nos ayudó mucho la experiencia de Colombia, y gracias a eso en el 2016 conseguimos acreditar al INTN para que haga estas certificaciones. Lastimosamente solo en una de las competencias de momento, que es en la norma 4901, que es manejo de sustancias refrigerantes utilizadas en equipos de refrigeración y aire acondicionado. En realidad nosotros, acá el resumen de lo que le dije, ¿verdad? Participamos activamente en la redacción de las normas, el establecimiento del sistema de certificación, donamos los equipos, porque los primeros 2 años, estos equipos que se usan para la certificación, reconocimiento de gases, hacer vacío, carga de gas, etc. Eso al principio lo adquirió Capared, y Capared actuó de certificador, si bien no era propio, pero bueno, fue una situación de salvar hasta que el INTN consiguió acoplarse, ¿verdad? Donamos los equipos, hoy tenemos 100 técnicos certificados y se mantiene por ahí. No conseguimos aumentar el número por distintas circunstancias, pero estamos detrás de eso. Y tenemos, se está atendiendo igualmente, el INTN me comunicó que ellos igualmente están atendiendo a pesar de la situación del COVID, tienen su protocolo de atención porque la certificación tiene que ser personal, o sea, no hay caso de hacerla de forma virtual. Y aquí están un poco los requisitos que se exigen para la certificación: referencias laborales, copia del documento de identidad, solicitud de servicio. No es, como toda certificación de competencia, no es una colección de títulos lo que hay que llevar, sino hacer unas prácticas que evidencien el conocimiento específico en la norma. La norma está escrita, el que quiera aplicar tiene ahí qué tiene que saber hacer, se va, se presenta,
hace la práctica de evidencia delante de un tutor o un profesor, o digamos el certificador, y bueno, según si cumple o no cumple, se le otorga el certificado. Si no cumple, vuelve a presentarse. Acá no hay aplazados, lo que hay es certificados. Finalmente tenemos varias normas que hemos impulsado. Esta, la 49001, es la que de momento está siendo certificada. Pero tenemos varias otras más, como por ejemplo, todas en competencia laboral, establecimiento de operaciones previas, ejecución de actividad en equipo de refrigeración, de acuerdo al plan de mantenimiento, alteración de parámetros técnicos para perfeccionar características de funcionamiento, montaje de sistema de refrigeración y aire acondicionado según especificaciones técnicas, o sea, y así una serie de normas, todas en competencia laboral, preparándonos para ampliar este sistema de competencias y generar este concepto de la certificación laboral. En Paraguay hay muy poca educación formal. Lastimosamente, la mayor parte de la educación es, digamos, se da en el propio lugar de trabajo. Entonces, de alguna manera, esto pretende salvar la situación y darle a los técnicos la posibilidad de tener certificado. Y bueno, finalmente, como conclusión, como Capared, hemos hecho, creo que hicimos mucho, pero nos queda muchísimo por hacer. Escuchándole a Paloma antes y cada vez que intervengo en alguna reunión con la gente de Fallar, Colombia y compañía, me doy cuenta que pobre Capared o Paraguay estamos 20, 30 años atrás del resto de los países, pero bueno, es lo que localmente podemos hacer, dado que somos un país pequeño. Les agradezco por su atención y les cedo la palabra a Diego. Ingeniero Marcos, muchas gracias, muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo, entonces nosotros las preguntas las contestamos por correo. Creo que nos queda una buena reflexión acerca de... Diego se fue el sonido. Aló. Listo, ingeniero. Ya, Aló, ¿ya? ¿Me escucho? Perfecto. Entonces, digo que creo que coincidimos todos en la importancia, en dos factores muy importantes para concluir. El primero es la importancia de la cadena de frío en cada eslabón, en cómo podemos trabajar con un propósito de llevar alimentos y medicinas inocuas a diferentes sitios. Capacitación. En España lo hacen, en Portugal lo hacen, nosotros lo estamos haciendo. Cómo profesionalizar a los técnicos y sensibilizarlos de la importancia de trabajar pensando en no tanto en arreglar un equipo, sino en lo que estamos llevando, en el alimento y en la medicina. Entonces, digamos, creo que esas dos reflexiones son bien importantes, cómo podemos impactar directamente a la sociedad con una buena cadena de frío, capacitándolos y sobre todo todas las oportunidades pues, que se están mostrando, que ya estaban, como decía el ingeniero Gabriel, y que ahora se están abriendo pues, a la luz de todos. Yo creo que ya acabamos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a Paloma, a Gabriel, a Marcos, al equipo Acaire por hacer esto posible y a los participantes. Gracias a todos.